Durante su primer día de trabajo, el millonario se paralizó al ver a la secretaria frente a él. Ella es idéntica a su amor de juventud que desapareció hace 29 años. El rugido del tráfico matutino de la Ciudad de México se filtraba a través de los ventanales del piso 32, pero Emiliano Vázquez Santa Cruz apenas lo escuchaba. Desde su oficina de cristal y acero, contemplaba el horizonte urbano que se extendía infinito bajo la bruma grisácea del smog capitalino. A los 52 años, había construido un imperio que muchos envidiaban, pero que a él le pesaba como una lápida sobre el pecho. «Patrón, ya llegó la nueva secretaria ejecutiva», anunció Remedios, su asistente personal de toda la vida, asomando apenas la cabeza por la puerta entreabierta. Emiliano no se volteó. Seguía mirando hacia la ventana, aunque en realidad no veía nada. Sus pensamientos volaban hacia ese día de septiembre de hace 29 años, cuando el mundo se le vino abajo sin previo aviso. «Que pase en 5 minutos», murmuró con voz ronca. «Necesito terminar de revisar estos contratos». Era mentira. Los contratos llevaban horas firmados sobre su escritorio de caoba, pero necesitaba esos minutos para armarse de valor, después del desastre con la anterior secretaria, una mujer competente que renunció porque no soportaba sus cambios de humor repentinos. Había decidido que esta vez sería diferente. Mantendría la distancia profesional, nada de involucrarse emocionalmente con el personal. Remedios asintió y cerró la puerta suavemente. Conocía a su jefe lo suficiente para saber cuándo necesitaba espacio. Había sido testigo de los mejores y peores momentos de Emiliano Vázquez, desde aquellos días dorados cuando era un joven enamorado hasta la transformación en el magnate de hielo que era ahora. Emiliano se dirigió hacia el enorme espejo que adornaba una de las paredes laterales de su oficina. El reflejo que le devolvía la mirada ya no era el del muchacho soñador de 23 años, que había conocido el amor verdadero. Las canas plateaban sus sienes, las arrugas marcaban surcos profundos alrededor de sus ojos verdes, y una barba perfectamente recortada ocultaba parcialmente la cicatriz que le había dejado un accidente automovilístico años atrás. «Isadora», susurró para sí mismo, como había hecho cada mañana durante los últimos 29 años. El nombre se deslizó por sus labios como una oración, como un reproche, como una caricia fantasma que ya no dolía tanto como antes, pero que seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para romperle el corazón de nuevo. 3 toques suaves en la puerta lo sacaron de sus recuerdos. Enderezó los hombros, ajustó la corbata de seda italiana y regresó a su asiento detrás del escritorio. Era hora de conocer a su nueva empleada. «Adelante», dijo con voz firme. La puerta se abrió y Remedios entró seguida de una figura femenina que hizo que el tiempo se detuviera de manera brutal. Emiliano sintió como si una mano invisible le apretara la garganta, cortándole la respiración. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No podía ser real, no podía estar pasando. La mujer que acababa de entrar a su oficina era Isadora Fuentes. No se parecía a ella, no era una similitud casual, era ella, idéntica, como si hubiera regresado de la tumba para atormentarlo, los mismos ojos verdes esmeralda que lo habían hechizado desde el primer encuentro, el mismo cabello castaño dorado que ondulaba suavemente hasta los hombros, la misma sonrisa tímida que había conquistado su corazón de juventud, incluso esa pequeña marca de nacimiento, en forma de media luna que adornaba el lado izquierdo de su cuello, justo donde él solía depositar besos durante las noches de pasión robadas. «Patrón, le presento a la licenciada Catalina Herrera». La voz de Remedios sonaba lejana, como si llegara desde otro mundo. «Viene muy recomendada por la agencia de Headhunters. Tiene experiencia en administración de empresas y manejo de ejecutivos de alto nivel». Catalina dio un paso hacia adelante y extendió la mano con una sonrisa profesional que se desvaneció al instante cuando notó la expresión de shock absoluto en el rostro de su nuevo jefe. El hombre la miraba como si hubiera visto un fantasma, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Mucho gusto, licenciado Vázquez», dijo con voz suave pero firme. «Estoy muy emocionada de poder trabajar para usted y para la empresa». Emiliano no respondió. No podía. Sus ojos recorrían cada detalle del rostro de Catalina, como si estuviera tratando de memorizar algo que temía perder de nuevo. El silencio se extendió incómodo por varios segundos, hasta que Remedios carraspeó discretamente. «Patrón,
¿Se encuentra bien? Yo, sí, por supuesto, tartamudeó Emiliano, haciendo un esfuerzo sobrehumano para recuperar la compostura. Disculpe, licenciada Herrera. Por un momento me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Catalina asintió con comprensión, aunque una pequeña arruga de preocupación apareció entre sus cejas. No era la primera vez que alguien la confundía con otra persona, pero nunca había visto una reacción tan extrema. No se preocupe, licenciado. Me pasa seguido. Dicen que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo. Respondió con una sonrisa que pretendía relajar el ambiente. Esa sonrisa, Dios santo, esa misma sonrisa que había iluminado sus días más felices. Remedios, puedes retirarte. Necesito hablar a solas con la licenciada Herrera para explicarle sus funciones, dijo Emiliano, su voz recuperando lentamente la autoridad habitual. Cuando se quedaron solos, el aire pareció espesarse. Catalina se sentó en la silla frente al escritorio. Cruzó las piernas elegantemente y esperó. Llevaba un traje sastre azul marino que realzaba su figura sin ser provocativo. Zapatos de tacón moderado y un peinado sencillo pero profesional. Era perfecta para el puesto, y eso lo aterraba. Cuénteme un poco sobre usted, licenciada, logró articular después de aclararse la garganta. Su experiencia previa, sus expectativas para este trabajo. Catalina se acomodó en la silla, tratando de ignorar la intensidad de la mirada de su nuevo jefe. Había algo en esos ojos verdes que la ponía nerviosa, como si pudieran ver directamente a través de su alma. Tengo 28 años, licenciado. Me gradué de Administración de Empresas en la UNAM hace 6 años. He trabajado como asistente ejecutiva en 2 compañías anteriores, ambas en el sector industrial. Me considero una persona organizada, discreta y completamente comprometida con mi trabajo. Hizo una pausa, dudando si mencionar lo siguiente, pero decidió ser honesta. Necesito mucho este empleo, señor Vázquez. Tengo una madre enferma que requiere tratamiento médico costoso, y la verdad es que no puedo darme el lujo de perder esta oportunidad. La honestidad brutal de Catalina lo desarmó completamente. Isadora había sido igual de directa, igual de valiente al admitir sus vulnerabilidades. Recordó aquella tarde en el parque, cuando ella le confesó que trabajaba doble turno en la fábrica textil para ayudar a su familia, sin una pizca de vergüenza por su origen humilde. ¿Su madre está muy enferma?, preguntó, genuinamente preocupado. Insuficiencia renal crónica. Necesita diálisis 3 veces por semana y eventualmente un trasplante. Es complicado. La voz de Catalina se quebró ligeramente al final, pero se recompuso rápidamente. Pero no se preocupe, eso no interferirá para nada con mi trabajo. Soy muy responsable. Emiliano sintió una punzada en el pecho. No solo se parecía físicamente a Isadora, sino que también compartía esa nobleza de espíritu, esa fuerza para enfrentar las adversidades sin quejarse. ¿Cómo se llama su madre? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Catalina lo miró extrañada. Era una pregunta muy personal para una entrevista de trabajo, pero había algo en la voz de este hombre que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. Refugio Herrera, aunque no es mi madre biológica, me adoptó cuando era una bebé. Nunca conocí a mis padres verdaderos. El mundo se tambaleó bajo los pies de Emiliano. Refugio. Ese nombre resonó en su memoria como un eco lejano. Refugio había sido una de las empleadas de confianza en la hacienda familiar. Una mujer mayor que trabajaba en los establos y que había desaparecido misteriosamente alrededor de la misma época en que Isadora se esfumó de su vida. ¿Podía ser una coincidencia? ¿O el destino finalmente había decidido jugar la carta más cruel de todas? Licenciada Herrera, dijo con voz controlada, aunque por dentro se desataba una tormenta. Creo que será perfecta para este puesto. ¿Cuándo puede empezar? Inmediatamente, señor. Hoy mismo, si usted gusta. Perfecto. Remedios le explicará todos los detalles de su trabajo. Por ahora, puede retirarse. Mañana comenzaremos oficialmente. Cuando Catalina se levantó y se dirigió hacia la puerta, Emiliano no pudo evitar llamarla una vez más. Licenciada, ¿me permite preguntarle qué edad tenía cuando la adoptó la señora Refugio? Catalina se detuvo con la mano en el picaporte, volteándose para mirarlo con curiosidad. Era apenas una recién nacida, señor. Refugio siempre me dijo que me encontró abandonada, pero nunca quiso darme más detalles. Cada vez que le pregunto, cambia de tema o se pone triste. 28 años.
Exactamente 28 años desde que Isadora desapareció. Cuando la puerta se cerró detrás de Catalina, Emiliano se desplomó en su silla como si acabara de correr un maratón. Sus manos temblaban mientras se aflojaba la corbata. En su mente, 1000 preguntas se arremolinaban sin respuesta, pero una certeza comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser. El pasado había regresado para cobrarse una deuda pendiente. El resto del día pasó como una neblina para Emiliano. Canceló 3 juntas importantes. Ignoró una docena de llamadas urgentes y se quedó inmóvil en su oficina hasta que las luces de la ciudad comenzaron a titilar en el horizonte nocturno. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Catalina transformándose en el de Isadora, como si el tiempo fuera una ilusión cruel que lo atormentaba sin piedad. Cuando finalmente llegó a su penthouse en las lomas de Chapultepec, se sirvió un whisky doble y se dirigió al estudio privado que había mantenido cerrado durante años. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cartas y recuerdos de una época que había jurado enterrar para siempre. Ahí estaba ella, Isadora Fuentes, con su sonrisa radiante y esos ojos verdes que parecían contener todos los secretos del universo. En la foto favorita de Emiliano, llevaba un vestido blanco sencillo y sostenía un ramo de margaritas silvestres que él había cortado para ella en la hacienda de su familia. Tenía 23 años y el mundo entero por delante. Mira, Emiliano, las flores más bonitas no crecen en los jardines elegantes, sino en el campo, donde nadie las cuida excepto la naturaleza, le había dicho ese día, riendo mientras él la perseguía entre los surcos de maíz como 2 niños enamorados. Había sido un domingo de abril de 1996. Emiliano tenía 23 años y acababa de graduarse de ingeniería industrial, lleno de sueños y planes para modernizar los negocios familiares. Su padre, Casimiro Vázquez, esperaba que se casara con alguna muchacha de la alta sociedad mexicana, alguien que fortaleciera las alianzas empresariales de la familia. Pero el destino tenía otros planes. Isadora trabajaba en la fábrica textil que los Vázquez tenían en las afueras de Toluca. Era operadora de máquinas industriales, una chamba dura y mal pagada que había tomado para ayudar a mantener a su familia. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella era adolescente, dejándola a cargo de 2 hermanos menores. El primer encuentro había sido accidental. Emiliano visitaba la fábrica como parte de su entrenamiento gerencial, cuando escuchó una discusión acalorada en el área de producción. Un supervisor estaba gritándole a una empleada por haberse atrasado 5 minutos, amenazándola con descuentos salariales. «Señor, mi hermano se enfermó en la madrugada y tuve que llevarlo al hospital. No volverá a pasar, se lo prometo», suplicaba la voz femenina. «Las promesas no pagan la producción perdida, muchachita. Ya estás reportada», respondía el supervisor con crueldad. Emiliano se acercó para intervenir y entonces la vio. Isadora tenía las mejillas encendidas por la humillación, pero mantenía la cabeza en alto con una dignidad que lo impactó como un rayo. Llevaba el overol azul del uniforme de la fábrica. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo práctica, y sin una gota de maquillaje seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. «¿Cuál es el problema aquí?», había preguntado con la autoridad que le daba su apellido. El supervisor se puso nervioso al reconocer al hijo del patrón. «Nada grave, joven Vázquez, solo un problemita de puntualidad que ya está resuelto». «Señorita». Emiliano se dirigió directamente a Isadora, ignorando al supervisor. «Fuentes, Isadora Fuentes», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos sin intimidarse por su posición. «Señorita Fuentes, ¿su hermano está bien?». La pregunta simple la sorprendió. En 6 meses trabajando en esa fábrica, nadie de la gerencia le había dirigido la palabra, mucho menos preguntado por su familia. «Sí, señor, solo fue una fiebre alta, pero ya está mejor. Le prometo que...». «No tiene que prometerme nada», la interrumpió suavemente. Luego se dirigió al supervisor. «La señorita Fuentes no tendrá ningún reporte por tardanza justificada, y en el futuro, cualquier emergencia familiar será considerada con más comprensión. ¿Entendido?». «Por supuesto, joven Vázquez, como usted diga». Ese había sido el inicio de una historia de amor que desafió todas las reglas sociales de su clase. Durante las siguientes semanas, Emiliano encontró excusas para visitar la fábrica más seguido. Siempre terminaba cerca del área donde trabajaba Isadora, inventando inspecciones innecesarias solo para verla.
Ella lo notó, por supuesto. Al principio se mantuvo cautelosa, sabiendo que los romances entre patrones y empleadas rara vez terminaban bien para las mujeres. Pero Emiliano fue paciente, respetuoso, genuino. Le preguntaba por sus hermanos, se interesaba por sus estudios nocturnos de contabilidad, la escuchaba hablar de sus sueños de abrir algún día un pequeño negocio propio. El primer beso había llegado 3 meses después, bajo la sombra de un viejo ahuehuete en los terrenos de la hacienda. Emiliano la había invitado a conocer los campos de cultivo, usando como pretexto mostrarle los nuevos sistemas de riego que estaba implementando. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Emiliano Vázquez?, le había preguntado Isadora esa tarde, recostada sobre la hierba mientras contemplaban las nubes. Mi irresistible encanto, bromeó él, haciéndola reír. Tu corazón, tienes un corazón bueno, aunque a veces trates de ocultarlo detrás de toda esa formalidad de niño rico. No soy un niño rico, protestó él, fingiendo ofensa. Claro que sí, pero eres mi niño rico, susurró ella antes de besarlo. Fueron 8 meses de felicidad absoluta. Se veían en secreto. Él la visitaba en su modesta casa de la colonia popular donde vivía con sus hermanos. Ella lo acompañaba a caminar por lugares donde nadie de la alta sociedad pudiera verlos. Hablaban de futuro, de planes, de la familia que formarían juntos. Emiliano había tomado la decisión más importante de su vida. Se casaría con Isadora Fuentes sin importar las consecuencias. Le propuso matrimonio en Navidad de 1996. Con un anillo sencillo que había comprado con sus propios ahorros, no con el dinero familiar. ¿Estás seguro, amor? Tu familia nunca me va a aceptar, le había dicho Isadora, aunque sus ojos brillaban de felicidad. Mi familia tendrá que acostumbrarse. Eres la mujer de mi vida, Isadora. No me importa nada más. La boda estaba programada para el 15 de febrero de 1997. Habían decidido hacerla por lo civil primero, en una ceremonia íntima, y después enfrentar juntos la tormenta familiar que se avecinaba. Pero la tormenta llegó antes de tiempo. El 14 de febrero, la víspera de la boda, Emiliano recibió una llamada de Isadora a las 6 de la mañana. Su voz sonaba extraña, quebrada. Emiliano, no puedo casarme contigo. ¿Qué, Isadora? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás? Perdóname, nuestro amor es imposible. Me voy lejos y no me busques. Por favor, siempre te amaré, pero esto no puede ser. Isadora, espera, no cuelgues. Isadora. La línea se cortó. Emiliano corrió como loco a la casa de ella, pero ya no estaba. Sus hermanos, confundidos y asustados, le dijeron que había salido muy temprano con una maleta pequeña, diciéndoles que regresaría pronto, pero que no se preocuparan. Nunca regresó. Durante semanas, Emiliano la buscó desesperadamente. Contrató investigadores, ofreció recompensas, removió cielo y tierra, pero Isadora Fuentes había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Solo quedó una carta que encontró en su casa días después, escrita con la letra temblorosa de ella. Mi amor, perdóname por ser cobarde. Nuestro amor es imposible, y yo no soy lo suficientemente fuerte para luchar contra tu mundo. Te amo demasiado para arruinar tu futuro. Por favor, olvídame y sé feliz. Siempre tuya, Isadora. Ahora, 29 años después, sosteniendo esa misma carta amarillenta entre sus manos, Emiliano se preguntaba si finalmente estaba perdiendo la cordura. ¿Cómo era posible que una mujer idéntica a Isadora apareciera en su vida justo cuando había logrado cierta paz? El sonido del teléfono lo sacó de sus recuerdos. Era Remedios, llamando desde su casa. Patrón, disculpe que lo moleste tan tarde, pero quería avisarle que la licenciada Herrera llamó. Su madre tuvo una crisis y está en el Hospital General. No podrá venir mañana temprano, pero dice que en cuanto se estabilice, se presentará a trabajar. Emiliano sintió un vuelco en el estómago. ¿Refugio Herrera está en el hospital? Sí, patrón. ¿La conoce usted? No, no directamente. Gracias por avisarme, Remedios. Cuando colgó, Emiliano ya había tomado una decisión. Al día siguiente visitaría ese hospital. Era hora de enfrentar los fantasmas del pasado, aunque eso significara descubrir verdades que tal vez no estaba preparado para conocer, en la foto sobre su escritorio. Isadora parecía sonreírle con esa expresión traviesa que tanto había amado.
como si supiera que los hilos del destino finalmente estaban comenzando a desenredarse. El hospital general olía a desinfectante y desesperanza. Emiliano caminó por los pasillos de nefrología con paso decidido, cargando un ramo de flores blancas y una canasta con frutas que había comprado en el camino. Se había debatido toda la mañana sobre si era apropiado aparecer ahí, pero la curiosidad y algo más profundo lo habían empujado fuera de su zona de confort. Encontró a Catalina en la sala de espera, dormitando en una silla de plástico incómoda. Tenía ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta despeinada. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada por haber pasado la noche en el hospital. Aún así, seguía siendo hermosa de una manera que lo perturbaba profundamente. Al escuchar sus pasos, Catalina abrió los ojos y tardó un momento en enfocar. Cuando lo reconoció, se incorporó de inmediato, evidentemente avergonzada por su apariencia. Licenciado Vázquez no esperaba. ¿Qué hace aquí? Remedios me contó lo de su madre. Vine a ver si necesita algo, respondió Emiliano, extendiendo las flores. ¿Cómo está la señora Refugio? Catalina aceptó el ramo con manos temblorosas, claramente conmovida por el gesto. Está estable, gracias a Dios. Tuvo una crisis de presión por retener tanto líquido. Los doctores dicen que necesita diálisis más frecuente, pero su voz se quebró ligeramente. Pero el seguro no lo cubre completamente. ¿Cuánto necesita? La pregunta salió sin filtros, directa y práctica. No, señor, no puedo aceptar. Catalina negó con la cabeza vigorosamente. Ya es mucho que haya venido hasta acá. No vine a trabajar para usted para pedirle limosna. La dignidad en su respuesta lo golpeó como un déjà vu doloroso. Isadora había tenido exactamente la misma reacción cuando él intentó ayudar a su familia la primera vez. No es limosna, licenciada, es un adelanto de sueldo. Considérelo una prestación de la empresa, insistió Emiliano. Además, necesito que mi secretaria ejecutiva esté concentrada en el trabajo, no preocupándose por asuntos familiares. Catalina lo estudió con esos ojos verdes que tanto lo desarmaban. Había algo en la manera en que este hombre la miraba, una intensidad que la hacía sentir como si la conociera de toda la vida. ¿Puedo preguntarle algo, licenciado? Por supuesto. Ayer, cuando me vio por primera vez, se puso muy pálido y ahora está aquí, en un hospital público, trayendo flores a una mujer que ni siquiera conoce. ¿A quién le recuerdo? ¿Quién era esa persona tan importante? La pregunta directa lo descolocó. Emiliano se sentó en la silla junto a ella, necesitando un momento para organizar sus pensamientos. A alguien que amé mucho hace muchos años, alguien que desapareció de mi vida sin explicaciones. Murió. No lo sé. Simplemente se fue un día y nunca más supe de ella. Catalina asintió lentamente. Debió dolerle mucho, más de lo que las palabras pueden expresar. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, una enfermera se acercó a informar que Refugio había despertado y podía recibir visitas. ¿Le gustaría conocerla?, preguntó Catalina. Siempre le han gustado las visitas, aunque últimamente está un poco confundida por los medicamentos. Emiliano sintió que el corazón se le aceleraba. Si no es molestia, la habitación 237 era pequeña y austera. En la cama, conectada a varios tubos y monitores, yacía una mujer de 67 años que Emiliano reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. Refugio Herrera había sido una de las empleadas de confianza en la hacienda familiar, una mujer callada y trabajadora que cuidaba de los establos con dedicación. Cuando Refugio vio entrar a Catalina, su rostro se iluminó con una sonrisa débil, pero cuando sus ojos se posaron en Emiliano, la expresión cambió drásticamente. El color se le fue del rostro y comenzó a temblar. «No, no puede ser. Usted no puede estar aquí», murmuró con voz ronca. «Mamá, tranquila. Es mi nuevo jefe, el licenciado Vázquez. Vino a visitarte», explicó Catalina, acercándose a la cama para tomar la mano de Refugio. «¿Vázquez?» Refugio miró fijamente a Emiliano, como si estuviera viendo un espectro. «¿Es usted el hijo de don Casimiro?» «Sí, señora. Soy Emiliano Vázquez Santa Cruz. Creo que usted trabajó para mi familia hace muchos años». Refugio cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra algo interno. «Ay, Dios mío,
«Ay, Dios mío», repetía entre susurros. «¿La conoce usted, licenciado?», preguntó Catalina, confundida por la reacción de su madre adoptiva. «Vagamente. Era muy joven cuando ella trabajaba en la hacienda», mintió Emiliano, aunque su mente trabajaba a toda velocidad tratando de recordar exactamente cuándo había visto por última vez a Refugio. «Mamá, ¿te sientes mal? ¿Llamo a la enfermera?». Catalina estaba preocupada por el estado de agitación de Refugio. «No, mi niña, estoy bien, solo me sorprendió ver al licenciado». Refugio abrió los ojos y miró directamente a Emiliano. «Se parece mucho a su padre cuando era joven». «¿Conoció a mi padre cuando era joven?», preguntó Emiliano. Intrigado, «Trabajé en la hacienda por más de 20 años, desde que don Casimiro era un muchacho hasta…». Refugio se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. «¿Hasta cuándo, señora?». Hasta que decidí buscar nuevos horizontes. Ya sabe cómo son estas cosas. Uno se cansa de la rutina». Catalina intervino, ajena a las corrientes subterráneas de tensión en la habitación. «Mamá siempre ha sido muy reservada con su pasado. Cuando me encontró de bebé, ya no trabajaba en ninguna hacienda. Vivíamos en Puebla, ¿verdad, ma?». «Sí, mi niña, en Puebla», respondió Refugio, pero sus ojos permanecían fijos en Emiliano, con una expresión que mezclaba miedo y culpa. «¿La encontró de bebé?». Emiliano sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. «Sí, licenciado. Mamá me contó que me encontró abandonada cuando tenía apenas unos días de nacida. Fue mi ángel guardián». Catalina sonrió con ternura hacia Refugio, quien parecía estar sufriendo físicamente. «¿Recuerda la fecha exacta?». La pregunta de Emiliano sonó casual, pero su intensidad era palpable. «Era marzo de 1997. ¿Verdad, ma? Siempre celebramos mi cumpleaños el 15 de marzo porque fue el día que me encontraste». Marzo de 1997. Un mes después de la desaparición de Isadora, Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterrorizaba. «Señora Refugio», dijo con voz controlada, «¿recuerda si había alguna empleada embarazada en la hacienda antes de que usted se fuera?». Refugio comenzó a hiperventilarse. Los monitores empezaron a pitar alarmantemente. «No recuerdo. Hace tanto tiempo», balbuceó, claramente angustiada. «Mamá». Catalina se alarmó y presionó el botón para llamar a las enfermeras. «Licenciado, creo que mejor nos vamos». Los doctores dijeron que no debía agitarse. Emiliano asintió, pero antes de irse se acercó a la cama. «Señora Refugio, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, puede contactarme. Tengo una deuda pendiente con los empleados leales de mi familia». Refugio lo miró con ojos llenos de lágrimas. Usted no sabe nada, ¿verdad? Después de todos estos años, usted todavía no sabe la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Emiliano, pero las enfermeras entraron en ese momento y tuvieron que salir de la habitación. En el pasillo, Catalina se disculpó profusamente. «Lo siento mucho. Licenciado, no sé qué le pasó. Normalmente está muy lúcida, pero a veces los medicamentos la confunden». «No se preocupe, es comprensible», respondió Emiliano, aunque su mente estaba en completo caos. «Catalina, sí, nunca ha tenido curiosidad por conocer a sus padres biológicos». Catalina se detuvo en medio del pasillo. «Por supuesto que sí, pero cada vez que le pregunto a mamá, se pone muy triste o cambia de tema. Con el tiempo dejé de insistir. Refugio es mi verdadera madre, la que me crió con amor. Eso es lo que importa». «Tiene razón», murmuró Emiliano, pero por dentro sabía que necesitaba respuestas. «Catalina, quiero que sepas que puedes tomarte todo el tiempo que necesites para cuidar a tu madre. El trabajo puede esperar». «Gracias, licenciado. Es usted muy generoso». Cuando se despidieron en el estacionamiento del hospital, Emiliano se quedó observando a Catalina alejarse en un taxi destartalado. Una certeza fría se estaba apoderando de él. Esa joven no era simplemente alguien que se parecía a Isadora. Era mucho más que eso. Y Refugio Herrera sabía exactamente qué. 3 días después del encuentro en el hospital, Emiliano no había podido concentrarse en nada que no fuera el misterio que rodeaba a Catalina Herrera, sentado en su oficina a las 7 de la mañana, mucho antes de que llegara el resto del personal.
Marcó un número que tenía guardado desde hacía años en su agenda privada. Detective Morales, soy Emiliano Vázquez. Don Emiliano, qué sorpresa escucharlo después de tanto tiempo. ¿En qué puedo servirle? Ricardo Morales había sido el investigador privado más tenaz que había contratado durante la búsqueda de Isadora, un hombre de 60 años, ex policía judicial, con contactos en todo el país y una reputación impecable para desentrañar secretos enterrados. Necesito que investigue a alguien, pero con absoluta discreción. Nadie puede saber que estoy haciendo esto. ¿Entendido? Por supuesto, don Emiliano. Es mi especialidad. ¿De quién se trata? Una mujer llamada Catalina Herrera, de 28 años. Trabaja para mí como secretaria ejecutiva. Necesito que averigüe todo sobre su pasado, especialmente sobre sus orígenes y su madre adoptiva, Refugio Herrera. Hubo una pausa en la línea. Refugio Herrera. Ese nombre me suena familiar. ¿No era una de las empleadas que investigamos durante el caso de la señorita Isadora? Emiliano sintió un escalofrío. Exactamente por eso la estoy llamando, detective. Necesito que revise todos los archivos del caso original y compare fechas, ubicaciones, todo. ¿Entendido? ¿Hay algo específico que lo haya alarmado? La fecha de adopción de Catalina coincide sospechosamente con la desaparición de Isadora, y cuando Refugio me vio en el hospital, reaccionó como si hubiera visto un fantasma. Interesante. Le mando un reporte preliminar en 48 horas, la misma cuenta de siempre para los gastos. Sí, y detective, quiero que sea exhaustivo. Si hay alguna conexión, necesito saberla. Cuando colgó, Emiliano se sintió como si hubiera cruzado una línea de la que no habría retorno. Estaba investigando a una empleada inocente basándose únicamente en sospechas y en una semejanza física que podía ser puramente coincidental, pero algo en su interior le decía que no era casualidad. El sonido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Catalina entró cargando 2 tazas de café y una sonrisa que iluminó toda la oficina. Buenos días, licenciado. Pensé que podría necesitar cafeína extra. Llegó muy temprano. Gracias, Catalina. ¿Cómo está su madre? Mucho mejor, gracias a usted. Se acercó para dejar el café en su escritorio, y Emiliano percibió el aroma suave de su perfume, el mismo tipo de fragancia floral que usaba Isadora. El adelanto que me dio cubrió los tratamientos adicionales. No sé cómo pagarle. Ya le dije que no es necesario. Se encuentra mejor para trabajar hoy. Completamente, de hecho, tengo las cartas que usted dictó ayer, y hay 3 juntas programadas para esta tarde. Durante las siguientes horas, Emiliano observó discretamente cada movimiento de Catalina, la manera en que organizaba los documentos con meticulosidad obsesiva, cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente. Cada gesto era una puñalada de memoria. Licenciado, ¿se encuentra bien? La voz de Catalina lo trajo de vuelta al presente. Ha estado muy callado esta mañana. Disculpe, estaba pensando en un asunto personal. Mintió. Catalina, ¿le molesta si le hago algunas preguntas sobre su infancia? Ella pareció sorprendida por el cambio de tema. No, para nada, aunque no hay mucho que contar. ¿Recuerda algo de antes de vivir con la señora Refugio? Nada en absoluto. Mamá dice que era muy pequeña cuando me encontró. A veces tengo sueños raros, pero supongo que es normal. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad profesional. Me interesa conocer mejor a las personas que trabajan conmigo. Catalina sonrió. Bueno, mamá siempre me contó que me encontró en la puerta de una iglesia en Puebla. Estaba envuelta en una manta rosa y tenía una nota que decía: por favor, cuiden de ella. Refugio acababa de perder un bebé, así que dice que yo llegué como un regalo del cielo. ¿Una manta rosa? Emiliano sintió que se le secaba la boca. Sí, todavía la conservo. Es uno de mis tesoros más preciados. ¿Por qué? ¿Hay algo malo? No. Solo me pareció un detalle tierno. Pero Emiliano recordaba perfectamente esa manta. Él mismo la había comprado para Isadora cuando ella le confesó que soñaba con tener una niña. Era de un rosa suave, con bordados de flores pequeñas, de una tienda exclusiva en Polanco, para nuestra futura princesa, le había dicho al dársela, y ella había llorado de emoción, abrazando la manta contra su pecho. Licenciado, de verdad está muy pálido. ¿Necesita que llame a un médico? No, estoy bien, solo. Conserva esa manta en buen estado. Perfecta.
Mamá la cuidó como un tesoro. Dice que algún día se la daré a mi propia hija. El resto del día pasó en una neblina de trabajo rutinario, pero Emiliano no podía dejar de pensar en esa manta rosa. La probabilidad de que fuera la misma era astronómica, pero las coincidencias se estaban acumulando de manera inquietante. A las 6 de la tarde, cuando Catalina se preparaba para irse, Emiliano tomó una decisión impulsiva. «Catalina, ¿le gustaría cenar conmigo esta noche?» para agradecerle por haberse adaptado tan bien al trabajo. Ella dudó un momento. «No sé si sea apropiado, licenciado. Usted es mi jefe y, como colegas profesionales, hay un restaurante muy bueno cerca de aquí. Nada formal. Bueno, supongo que está bien, pero permítame pasar por casa a cambiarme. Por supuesto, la recojo a las 8. El restaurante San Ángel era un lugar elegante pero discreto en el corazón de Coyoacán. Emiliano había elegido una mesa en el rincón más privado, lejos de miradas curiosas. Catalina llegó vestida con un vestido azul marino sencillo pero elegante, y Emiliano tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándola fijamente. «Este lugar es hermoso», comentó ella, observando las paredes coloniales y los murales tradicionales. «Solía venir aquí hace muchos años», respondió Emiliano, recordando las cenas románticas con Isadora en ese mismo lugar. «Me trae buenos recuerdos», durante la cena. Emiliano guió hábilmente la conversación hacia temas personales. Descubrió que Catalina había estudiado con becas de excelencia académica, que trabajaba desde los 16 años para ayudar con los gastos familiares y que había sacrificado oportunidades de trabajo en otras ciudades para no alejarse de Refugio. «¿Nunca ha pensado en casarse? ¿Tener hijos?», preguntó Emiliano mientras compartían el postre. «Algún día, supongo, pero por ahora mi prioridad es mamá. Ella sacrificó mucho por mí, es lo menos que puedo hacer». Habla de ella como si fuera su verdadera madre. Es que lo es. «Licenciado, el amor no tiene que ver con la sangre. Refugio me crió, me educó, me enseñó valores. Eso es lo que hace a una madre». La convicción en su voz conmovió a Emiliano. Era evidente que Catalina adoraba a Refugio, lo que haría más dolorosa cualquier verdad que pudiera emerger sobre su pasado. «Catalina, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez ha sentido que no encaja completamente? ¿Como si hubiera algo faltante en su vida?» Ella lo miró con curiosidad. «Qué pregunta tan extraña. A veces, supongo. Hay ocasiones en que miro al espejo y me pregunto de quién heredé los ojos verdes, o por qué tengo esta marca de nacimiento. Pero creo que todos nos sentimos así a veces, ¿no?» «Sí, supongo que sí». Cuando la acompañó a su casa en la colonia Doctores, Emiliano observó el edificio de departamentos de 3 pisos, con fachada descascarada y una escalera de metal externa. Era exactamente el tipo de lugar donde una mujer como Refugio podría haber vivido durante años sin llamar la atención. «Gracias por la cena, licenciado. Fue muy agradable», dijo Catalina al bajarse del automóvil. «Gracias a usted por aceptar. Que descanse». Emiliano esperó hasta que ella subió al 2º piso y encendió las luces de su departamento antes de alejarse. En el camino de regreso, su teléfono sonó. «Detective Morales, tengo información preliminar». «¿Qué encontró?» «Es muy interesante, don Emiliano. Refugio Herrera desapareció de la hacienda exactamente el 20 de febrero de 1997, 5 días después de la desaparición de la señorita Isadora. Según los registros laborales, renunció sin previo aviso». «¿Hay más?» «Sí. Aparece registrada en Puebla 3 meses después, en mayo de 1997, como madre soltera de una bebé recién nacida. El acta de nacimiento está fechada el 15 de marzo, pero hay inconsistencias en los documentos médicos». Emiliano sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué tipo de inconsistencias? El hospital donde supuestamente nació la niña no tiene registro de ningún parto de Refugio Herrera en esas fechas. Es como si alguien hubiera falsificado los documentos. ¿Está seguro? «Completamente, don Emiliano. Creo que esta investigación va a llevarnos a lugares muy oscuros. ¿Está preparado para eso?» Emiliano miró hacia el departamento de Catalina, donde aún se veía luz en las ventanas, y tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. «Sí, detective. Necesito saber la verdad, sin importar las consecuencias». El reporte completo del detective Morales llegó a las oficinas de Emiliano el viernes por la mañana en un sobre manila grueso que parecía contener el peso del mundo.
Durante toda la semana, había observado a Catalina trabajar con normalidad, sin sospechar que cada documento que archivaba, cada café que le servía, cada sonrisa que le dirigía, estaba siendo analizada por su jefe como una pieza más del rompecabezas que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su pasado. Emiliano esperó hasta que Catalina saliera a almorzar para abrir el sobre. Las fotografías cayeron primero, imágenes borrosas tomadas con teleobjetivo de refugio en diferentes momentos de los últimos 29 años. Documentos médicos, registros civiles, testimonios de vecinos, todo pintaba un cuadro cada vez más perturbador. Refugio Herrera, 67 años, empleada en Hacienda Vázquez desde 1975 hasta febrero de 1997. Leyó en voz alta. Especializada en cuidado de caballos y mantenimiento de establos. Considerada empleada de confianza por la familia. Desaparición súbita el 20 de febrero de 1997, 5 días después del último avistamiento confirmado de Isadora Fuentes. La siguiente página lo golpeó como un puñetazo al estómago. Según testimonios de empleados contemporáneos, Refugio Herrera mostró comportamiento errático durante las semanas previas a su renuncia. Varios testigos reportan haberla visto llorando en los establos y conversando en voz baja con personas no identificadas durante horarios nocturnos. Pero fue la fotografía de la página siguiente la que le heló la sangre. Era una imagen granulada, tomada con una cámara de seguridad antigua, fechada el 19 de febrero de 1997, en ella se veía claramente a Refugio Herrera cargando algo envuelto en una manta hacia una camioneta estacionada en la parte trasera de la hacienda. La hora marcaba las 3:47 am. «Dios mío», susurró Emiliano, acercando la fotografía a la luz. Aunque la imagen era borrosa, la silueta de lo que Refugio cargaba tenía el tamaño y la forma de un bebé. El teléfono sonó, sobresaltándolo. «Don Emiliano, soy Morales. Ya revisó el reporte. Lo estoy viendo ahora. Esta fotografía, ¿de dónde la sacó?» De los archivos de seguridad de la hacienda. Su padre guardaba registros muy meticulosos. La encontré en una caja marcada como material confidencial. 1997. Había más cosas interesantes ahí. ¿Qué más encontró? Registros médicos privados. Su padre contrató a un médico particular en febrero de 1997, un tal Dr. Mendoza. Las consultas están marcadas como emergencia obstétrica y atención domiciliaria. Emiliano sintió que las paredes de su oficina se cerraban sobre él. ¿Está diciendo que mi padre sabía que había una mujer embarazada en la propiedad? Es más que eso. Don Emiliano, encontré facturas de una clínica privada en Toluca, pagadas por Casimiro Vázquez, por servicios de internamiento prolongado durante los meses de diciembre de 1996 a febrero de 1997. ¿Internamiento? ¿Qué tipo de internamiento? El tipo de lugar donde se puede mantener a alguien sin que haga preguntas. Si entiende lo que quiero decir. Emiliano se desplomó en su silla. La realidad que había estado evitando reconocer finalmente lo golpeó con toda su fuerza brutal. Su padre había estado involucrado en la desaparición de Isadora. No había sido una fuga romántica ni un ataque de nervios prematrimoniales. Había sido algo mucho más siniestro. Detective, necesito que investigue a esa clínica. Quiero nombres, registros, cualquier cosa que pueda encontrar. Ya lo hice, don Emiliano. La clínica cerró en 1998, pero conseguí contactar al doctor Mendoza. Está retirado, pero accedió a hablar conmigo después de cierta persuasión económica. ¿Qué le dijo? Que en febrero de 1997 atendió un parto de emergencia en una ubicación no revelada, complicaciones severas. La madre no sobrevivió. El bebé era una niña sana que fue entregada a una mujer mayor que él asumió. Era la abuela. El teléfono se le resbaló de la mano. Emiliano lo recogió con dedos temblorosos. La madre murió durante el parto. Según el doctor, sí, pérdida masiva de sangre. No había equipamiento adecuado para manejar las complicaciones. Dice que trató de salvarla, pero describió a la madre, joven, cabello castaño, ojos verdes, muy hermosa, según sus palabras. Tenía una marca de nacimiento distintiva en el cuello. Emiliano cerró los ojos con fuerza. Isadora había muerto. Después de 29 años de preguntas sin respuesta, finalmente sabía la verdad,
pero el conocimiento era más devastador de lo que jamás había imaginado. «Detective, quiero que encuentre a mi padre, inmediatamente. Don Emiliano, hay algo más que debe saber. He estado vigilando discretamente a Refugio Herrera desde que comenzamos la investigación. Su salud está deteriorándose rápidamente. Los médicos no le dan más de unas semanas». «¿Semanas? Su conciencia la está matando, don Emiliano. Una persona no puede cargar con una culpa así durante casi 30 años sin que le pase factura». Cuando Catalina regresó del almuerzo, encontró a su jefe de pie frente a la ventana, completamente inmóvil. Había algo en su postura que la alarmó inmediatamente. «Licenciado, ¿está bien?» Emiliano se volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos y su rostro había envejecido años en el transcurso de 1 hora. «Catalina, necesito pedirle un favor muy grande». «Por supuesto, lo que necesite. Quiero que me lleve a ver a su madre, esta noche». «Esta noche. Pero, ¿por qué?» «Tengo razones para creer que ella tiene información importante sobre algo que pasó hace muchos años, algo relacionado con mi familia». Catalina frunció el ceño. «¿Qué tipo de información?» «Es complicado de explicar, pero necesito hablar con ella lo antes posible». «Licenciado, mamá no está bien. Los médicos dijeron que cualquier estrés adicional podría...» «Lo sé, y no quiero lastimarla, pero esto es importante, Catalina. Más importante de lo que usted puede imaginar». Esa tarde, después de que terminó el horario laboral, Emiliano siguió a Catalina hasta el hospital en su propio automóvil. Durante todo el trayecto, ensayó mentalmente las preguntas que haría, tratando de encontrar una manera de obtener respuestas sin destrozar a 2 mujeres inocentes en el proceso. Refugio estaba despierta cuando llegaron, pero era evidente que su condición había empeorado significativamente desde la última visita. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos, aunque alerta, mostraban el cansancio profundo de alguien que había luchado demasiado tiempo contra una batalla perdida. «Mamá, el licenciado Vázquez quería venir a verte otra vez», anunció Catalina, acomodando las almohadas detrás de la cabeza de Refugio. Cuando Refugio vio a Emiliano, la misma expresión de pánico de la visita anterior cruzó por su rostro, pero esta vez fue seguida por algo que parecía resignación. «Usted vino por respuestas», dijo con voz débil pero clara. «Sí, señora. Creo que es hora de que ambos sepamos la verdad». Catalina miró confundida de uno al otro. «¿Qué verdad? ¿De qué están hablando?» Refugio cerró los ojos y respiró profundamente. «Mi niña, ve a comprar un refresco en la máquina del pasillo. El licenciado y yo necesitamos hablar a solas». «Pero mamá, por favor, Catalina, solo será un momento». Cuando se quedaron solos, Refugio miró directamente a Emiliano con ojos llenos de lágrimas. «Usted sabe lo de Isadora, ¿verdad? Sé que murió. Sé que hubo un bebé. Y sé que usted estuvo involucrada». Refugio asintió lentamente. «Durante 29 años he vivido con este secreto carcomiendo mi alma. Cada noche veo su cara, sus súplicas, su sufrimiento. ¿Dónde la tuvieron? ¿Cómo sucedió? Su padre. Don Casimiro no podía permitir que usted se casara con una muchacha pobre. Dijo que arruinaría el nombre de la familia, que destruiría los planes que tenía para usted. Así que la secuestró, la engañaron, le dijeron que usted había cambiado de opinión, que la familia la había amenazado con hacerle daño si no se alejaba. Ella no quería creerlo, pero cuando le mostraron fotografías falsas de usted con otra mujer, Dios mío, la mantuvieron en una casa aislada. Yo fui quien la cuidaba. Don Casimiro me pagó mucho dinero. Me amenazó también. Dijo que si no colaboraba, mi propia familia sufriría. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 3 meses. Cuando descubrimos que estaba embarazada, don Casimiro se puso furioso. Dijo que había complicado todo. Emiliano sintió náuseas. ¿Qué pasó durante el parto? Hubo complicaciones. El doctor que don Casimiro contrató no era especialista en partos. Isadora perdió mucha sangre. En sus últimos momentos, me suplicó que salvara a su bebé, que algún día le dijera a usted la verdad, y usted tomó a la niña. Don Casimiro quería deshacerse de ella. Dijo que era evidencia, pero no pude permitirlo. Tomé a la niña y huí. Cambié mi nombre. Me fui lejos. La crié como si fuera mía. La puerta se abrió, y Catalina regresó con el refresco.
deteniéndose en seco al ver las lágrimas en los ojos de ambos adultos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están llorando? Refugio y Emiliano se miraron. El momento de la verdad había llegado, y ya no había manera de detenerlo. El silencio en la habitación del hospital se volvió tan denso que Catalina podía escuchar los latidos de su propio corazón. Refugio temblaba visiblemente en la cama, aferrándose a las sábanas como si fueran un ancla que la mantuviera en este mundo. Emiliano estaba pálido como un espectro, con los puños apretados a los costados. «Mamá, me estás asustando», murmuró Catalina, acercándose a la cama. «¿Qué está pasando? ¿De qué estaban hablando?» Refugio miró a Emiliano con una súplica silenciosa en los ojos, como pidiéndole que fuera él quien dijera las palabras que ella había guardado durante casi 3 décadas. Pero Emiliano estaba paralizado, luchando entre la necesidad de conocer la verdad completa y el terror de lo que esa verdad podría significar. «Mi niña», comenzó Refugio con voz quebrada, «siéntate. Lo que voy a decirte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida». Catalina obedeció mecánicamente, sin apartar la vista del rostro demacrado de su madre adoptiva. «Es sobre mis padres biológicos. ¿Finalmente vas a contarme la verdad?» «Sí, mi amor. Pero la verdad es más dolorosa de lo que jamás imaginaste». Refugio dirigió una mirada hacia Emiliano, quien asintió apenas perceptiblemente. Era hora de que todos los secretos salieran a la luz, sin importar las consecuencias. Hace 29 años, yo trabajaba en la hacienda de la familia Vázquez. Era empleada de confianza, cuidaba los establos y vivía en una casita en la propiedad. La voz de Refugio se fortaleció mientras comenzaba a narrar, como si el peso de años de silencio finalmente estuviera liberándose. En esa época, el joven Emiliano se enamoró perdidamente de una muchacha hermosa llamada Isadora Fuentes. Catalina volteó bruscamente hacia Emiliano, quien tenía los ojos cerrados con fuerza, como si escuchar los nombres en voz alta fuera físicamente doloroso. Isadora era trabajadora de la fábrica textil de la familia, una muchacha noble y valiente que había conquistado el corazón del heredero Vázquez. Pero don Casimiro, el padre de Emiliano, no podía permitir semejante deshonra para el apellido familiar. «No entiendo», interrumpió Catalina. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?» «Todo, mi niña, absolutamente todo». Refugio tomó aire profundamente, preparándose para la revelación que devastaría a 2 vidas para siempre. Don Casimiro ordenó el secuestro de Isadora 2 días antes de su boda con Emiliano. El mundo pareció detenerse. Emiliano abrió los ojos y miró fijamente a Refugio, como si estuviera escuchando esta parte de la historia por primera vez. «¿Secuestro?» La voz de Catalina sonó pequeña, como la de una niña asustada. «La engañaron, mi amor. Le dijeron que Emiliano había cambiado de opinión, que la familia lo había convencido de casarse con alguien de su misma clase social. Le mostraron fotografías falsas, documentos inventados. Isadora estaba destrozada, pero se negaba a creerlo completamente. «Dios mío», murmuró Emiliano. Por eso la carta de despedida sonaba tan extraña, porque la obligaron a escribirla. Exactamente. La mantuvieron prisionera en una casa aislada en las afueras de Toluca. Yo fui asignada para cuidarla. Don Casimiro me amenazó, me pagó mucho dinero. Me dijo que si no colaboraba, mi propia familia sufriría las consecuencias. Catalina se levantó abruptamente de la silla, caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. «Esto es horrible, mamá, pero sigo sin entender qué tiene que ver conmigo, porque 3 semanas después del secuestro, descubrimos que Isadora estaba embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina se volvió lentamente desde la ventana, con el rostro descompuesto por la comprensión que comenzaba a formarse en su mente. «No», susurró. «No, no, no, no me digas que...» «Sí, mi amor. Tú eres la hija de Isadora Fuentes y Emiliano Vázquez». La habitación comenzó a girar alrededor de Catalina. Se aferró al alféizar de la ventana, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante 28 años, había soñado con conocer a sus padres biológicos. Había imaginado cientos de escenarios diferentes, pero nunca algo tan retorcido y devastador como esto. «¿Estás diciéndome que este hombre...?» señaló a Emiliano con mano temblorosa. «Es mi padre, el hombre por el que yo estaba, por el que sentía...». No pudo terminar la frase.
Las implicaciones de lo que había estado sintiendo durante las últimas semanas la golpearon como una avalancha. La atracción inexplicable, la conexión que no podía entender, los momentos de tensión que había malinterpretado como romanticismo. Emiliano estaba de pie ahora, acercándose lentamente hacia ella. Catalina, yo no sabía. Durante 29 años creí que Isadora me había abandonado voluntariamente. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe que había muerto. Nunca supe que tú existías. No te acerques, gritó Catalina, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No me toques. No puedo procesar esto. Mi niña, por favor, déjame terminar, suplicó Refugio desde la cama, extendiendo una mano temblorosa hacia Catalina. Necesitas conocer toda la verdad. ¿Toda la verdad? ¿Qué más puede haber? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Catalina. La muerte de tu madre. ¿Cómo viniste a este mundo? Refugio respiró profundamente, reuniendo fuerzas para la parte más dolorosa de la historia. Cuando don Casimiro se enteró del embarazo, se enfureció. Dijo que Isadora había complicado todo, que ahora había evidencia viviente de su error. Quería que se deshiciera del bebé. ¿Quería que abortara?, preguntó Emiliano, aunque su voz salió como un gemido. Pero Isadora se negó, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de creer que tú la habías traicionado. Emiliano, ella amaba a esa criatura porque era parte de ti. Se negó rotundamente. Mi madre me protegió, murmuró Catalina, con una mezcla de dolor y orgullo en la voz. Durante meses, la mantuvimos escondida mientras el embarazo progresaba. Yo era quien le llevaba comida, quien le hacía compañía, quien escuchaba sus lágrimas todas las noches. Isadora me hablaba de ti constantemente, Emiliano. Te amaba tanto que el dolor de tu supuesta traición la estaba matando lentamente. ¿Qué pasó durante el parto?, preguntó Emiliano, aunque temía la respuesta. Don Casimiro contrató a un médico privado, alguien que no haría preguntas, pero no era especialista en obstetricia. Cuando llegó el momento, hubo complicaciones severas. Isadora perdió mucha sangre. El bebé se había posicionado mal. Refugio comenzó a llorar abiertamente. Yo sostuve su mano durante las horas más difíciles. Ella estaba tan débil, pero seguía luchando por salvar a su bebé. Sus últimas palabras fueron para ti, Emiliano. Te perdonaba. Dijo que sabía en su corazón que tú jamás la habrías abandonado voluntariamente. Dios mío, Isadora, sollozó Emiliano, cayendo de rodillas en el suelo del hospital. Y luego nació Catalina, hermosa, perfecta, con los ojos verdes de su madre y la fuerza de su padre. Pero Isadora no sobrevivió a la pérdida de sangre. Murió sosteniendo a su hija en brazos, sonriendo porque sabía que su bebé estaba viva. ¿Y después qué pasó?, preguntó Catalina, aunque su voz sonaba distante, como si estuviera en estado de shock. Don Casimiro quería deshacerse del bebé. Dijo que era evidencia, que podía arruinar a la familia si algún día alguien hacía preguntas, pero yo no pude permitirlo. En el momento en que vi a esa pequeña indefensa, supe que tenía que salvarla. Así que me robaste. Te salvé, mi amor. Huí en medio de la noche. Tomé todos los ahorros que tenía y me fui lo más lejos posible. Cambié mi nombre. Inventé una historia sobre encontrarte abandonada y te crié como si fueras mi propia hija. Durante 28 años me has mentido, acusó Catalina, pero sin verdadero enojo. Estaba demasiado abrumada para sentir ira. Te protegí, mi niña. Si don Casimiro hubiera descubierto dónde estábamos, nos habría matado a las dos. Emiliano se acercó lentamente a Catalina, que permanecía pegada contra la pared como un animal acorralado. Catalina, hija mía, dijo con voz quebrada, sé que esto es imposible de procesar, sé que cambia todo, pero quiero que sepas que durante estas semanas, sin saber quién eras realmente, he visto en ti todo lo que amé de tu madre, su nobleza, su fuerza, su bondad. No, susurró Catalina, no puedo ser tu hija. Yo sentía cosas, por ti. Esos sentimientos eran tu corazón reconociendo la sangre familiar. Intervino Refugio suavemente. El amor que sentiste no era romántico, mi niña. Era el alma de una hija reconociendo a su padre. Pero Catalina negó violentamente con la cabeza. La realidad era demasiado brutal, demasiado retorcida.
Sin decir una palabra más, salió corriendo de la habitación, dejando atrás a los 2 adultos que habían guardado secretos durante décadas. Emiliano hizo ademán de seguirla, pero Refugio lo detuvo con una voz débil pero firme. Déjala ir. Necesita tiempo para asimilar todo esto, pero antes de que te vayas, hay algo más que debes saber sobre tu padre. Catalina corrió por los pasillos del hospital como una mujer poseída, esquivando enfermeras y visitantes mientras las lágrimas nublaban su visión, su mundo. Todo lo que había conocido y creído durante 28 años se había desmoronado en cuestión de minutos. La revelación golpeaba su mente en ondas sucesivas. Era hija del hombre por quien había sentido una atracción que ahora la llenaba de horror y vergüenza. Llegó al estacionamiento jadeando, sin saber exactamente hacia dónde dirigirse. Su pequeño auto estaba allí, pero sus manos temblaban tanto que no logró insertar la llave en la cerradura. Se desplomó contra la puerta del vehículo, sollozando con una intensidad que le desgarraba el pecho. «¿Cómo pudo pasarme esto?», murmuró entre lágrimas. «¿Cómo pude sentir esas cosas por mi propio padre?». Los recuerdos de las últimas semanas la atacaron como cuchilladas. La manera en que había admirado su presencia imponente, cómo se había sonrojado cuando él la miraba intensamente, el momento en el restaurante cuando casi deseó que fuera algo más que una cena profesional. Cada memoria ahora se sentía contaminada, retorcida, incorrecta de una manera que la hacía querer arrancársela del cerebro. Finalmente logró abrir el auto y condujo sin rumbo fijo por las calles de la Ciudad de México, llorando mientras el tráfico nocturno se convertía en una neblina de luces borrosas. Sus pensamientos saltaban caóticamente entre la revelación sobre sus padres, la muerte trágica de Isadora y la complicidad de Refugio en mantener el secreto durante décadas. Sin darse cuenta, terminó estacionada frente a la iglesia de San José en la colonia Roma Norte, el mismo lugar donde había ido a buscar paz durante los momentos más difíciles de su vida. A pesar de que nunca había sido particularmente religiosa, algo la impulsó a entrar al templo semivacío. Las velas titilaron suavemente mientras se arrodilló en una banca del fondo, juntando las manos en una oración desesperada. «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste sentir esas cosas? Era una prueba, un castigo». Mientras tanto, en el hospital, Emiliano permanecía de pie junto a la cama de Refugio, ambos consumidos por el peso de lo que acababa de suceder. «Tengo que ir tras ella», murmuró Emiliano, dirigiéndose hacia la puerta. «No», dijo Refugio con voz firme. «Déjala procesar esto sola. Ahora mismo, tu presencia solo la confundiría más. Pero es mi hija, Refugio. Mi hija. Durante 28 años no supe que existía, y ahora que la encontré, y ahora que la encontraste, tienes que ser inteligente. Catalina necesita tiempo para reorganizar toda su realidad. Lo que más necesita en este momento es espacio». Emiliano se pasó las manos por el cabello, sintiéndose completamente perdido. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con esto? ¿Cómo voy a mirarla a los ojos sabiendo que ella sintió, que yo permití que sintiera? «Tú no permitiste nada», lo interrumpió Refugio. Ninguno de los dos sabía. El corazón reconoce la sangre de maneras que la mente no puede comprender. Lo que ella sintió por ti no era romántico, Emiliano. Era el alma de una hija anhelando a su padre, pero ella no lo sabe. Para ella fue real. Por eso necesita tiempo. Emiliano se dejó caer en la silla junto a la cama. «Refugio, antes de que Catalina regresara, ibas a decirme algo más sobre mi padre». Los ojos de Refugio se endurecieron. «Tu padre es un monstruo, Emiliano, pero hay más. Después de que huí con Catalina, don Casimiro se encargó de eliminar cualquier evidencia de lo que había pasado». «¿Qué quiere decir?» «El doctor que atendió el parto murió en un accidente automovilístico 3 meses después. La casa donde mantuvimos a Isadora fue demolida y convertida en un campo de cultivo. Los registros médicos desaparecieron. Está diciendo que mi padre asesinó al doctor. No puedo probarlo, pero las coincidencias son demasiadas. Tu padre es un hombre que no deja cabos sueltos». La ira comenzó a crecer en el pecho de Emiliano como un incendio descontrolado. Durante 29 años había vivido creyendo que Isadora lo había abandonado. Cargando con culpa y dolor que no le correspondían, su padre había orquestado no solo la destrucción de su felicidad, sino también la muerte de la mujer que amaba y el robo de su hija. «¿Dónde está enterrada Isadora?», preguntó con voz peligrosamente baja. «En un terreno privado en las afueras de Toluca,
Tu padre me obligó a ayudar a enterrarla en secreto. Tengo un mapa dibujado que guardé todos estos años, esperando el momento adecuado para decir la verdad. Quiero ese mapa. Emiliano, antes de que hagas algo precipitado, piensa en Catalina. Ella necesita estabilidad ahora, no más caos. Mi padre destruyó mi vida, mató a la mujer que amaba y me robó 28 años con mi hija. Ya no me importa nada más que la justicia. Refugio lo miró con ojos cansados pero comprensivos. Tu padre vive ahora en la casa de retiro Los Cipreses, en Las Lomas. Tiene 78 años y está enfermo, pero su mente sigue siendo lúcida. Ha estado esperando este momento tanto como tú, aunque por razones diferentes. ¿Qué quiere decir? Hace 6 meses intentó contactarme. Dijo que quería limpiar su conciencia antes de morir, que tenía cosas que confesar. Yo nunca le respondí, pero creo que sabía que este día llegaría eventualmente. Emiliano se levantó con determinación férrea. Voy a confrontarlo esta noche. Ten cuidado. Muchacho, tu padre es un hombre que ha vivido toda su vida creyendo que sus acciones estaban justificadas. No esperes remordimiento. Mientras Emiliano salía del hospital con pasos decididos, Catalina seguía arrodillada en la iglesia, tratando desesperadamente de encontrar sentido a su nueva realidad. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, perdida en una mezcla de oración, llanto y reflexión. Cuando finalmente salió del templo cerca de la medianoche, se dirigió a su departamento con un plan. No podía enfrentar a Emiliano todavía, pero tampoco podía seguir huyendo para siempre. Necesitaba respuestas adicionales. Necesitaba entender completamente qué había pasado con su madre biológica. Al llegar a casa, fue directamente a su closet y sacó una caja de cartón que había guardado durante años sin abrirla completamente. Contenía los pocos objetos que Refugio había conservado de sus primeros días de vida. La manta rosa en que la habían envuelto, un pequeño brazalete de hospital y una carta sellada que Refugio siempre había dicho que era para cuando fueras mayor. Con manos temblorosas, abrió el sobre amarillento. La letra era femenina y delicada, claramente escrita por alguien muy débil. Mi querida niña, si algún día lees esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Soy tu madre, Isadora Fuentes, y estas son posiblemente las últimas palabras que podré escribir. Quiero que sepas que fuiste concebida del amor más puro que jamás existió entre tu padre y yo. Él es un hombre bueno que fue engañado terriblemente sobre mi destino. Por favor, no lo culpes por lo que ha pasado. La culpa es de otros, no de él. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y mi único consuelo al partir es saber que alguien bueno cuidará de ti. Perdona a quienes han guardado secretos. Lo hicieron para protegerte. Encuentra a tu padre. Perdónense mutuamente por cualquier confusión. Y construyan la familia que nosotros nunca pudimos tener. Con todo mi amor eterno. Tu madre, Isadora. Catalina leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas la obligaran a detenerse. Por primera vez desde la revelación en el hospital, sintió algo más que horror y confusión. Su madre biológica había muerto amando a Emiliano, perdonándolo por una traición que nunca había cometido, y pidiendo que ella hiciera lo mismo, pero aún no estaba lista. La herida era demasiado fresca, la confusión demasiado profunda. Necesitaba más tiempo antes de poder mirar a Emiliano a los ojos y llamarlo padre. En esos momentos, sin que ella lo supiera, Emiliano estaba estacionando frente a la casa de retiro donde vivía Casimiro Vázquez, preparándose para la confrontación más importante de su vida. La rabia que había estado construyéndose durante horas, finalmente había encontrado su objetivo. Era hora de que su padre pagara por lo que había hecho. La casa de retiro. Los Cipreses era un edificio elegante de 3 pisos rodeado de jardines perfectamente manicurados, donde los ricos de la Ciudad de México enviaban a sus ancianos para que vivieran sus últimos años en confort discreto. A la 1 de la madrugada, el lugar estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el zumbido lejano del tráfico nocturno. Emiliano había sobornado al guardia de seguridad con 1,000 pesos para que le permitiera entrar a ver a su padre enfermo que había sufrido una crisis. El hombre, somnoliento y poco interesado en hacer preguntas, le había dado el número de habitación sin mayor problema. Subió las escaleras con pasos firmes pero silenciosos, cargando en el pecho una ira que había estado acumulándose durante 29 años sin que él lo supiera.
Cada escalón lo acercaba más al momento que definiría el resto de su vida, la confrontación final con el hombre que había destruido todo lo que amaba. La habitación 312 tenía una placa dorada que decía Casimiro Vázquez Mendoza. Emiliano se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo completamente. Abrió la puerta sin tocar. Casimiro Vázquez yacía en una cama de hospital privada, conectado a un monitor cardíaco y un tanque de oxígeno. A los 78 años, el otrora poderoso patriarca de la familia se había convertido en una sombra frágil de sí mismo. Su cabello, completamente blanco, estaba perfectamente peinado incluso a esa hora. Sus ojos, sin embargo, conservaban la misma frialdad calculadora que Emiliano recordaba de su juventud. Cuando vio entrar a su hijo, Casimiro no mostró sorpresa alguna. De hecho, una sonrisa ligera cruzó por sus labios resecos. «Sabía que vendrías eventualmente», dijo con voz ronca pero clara. «¿Cuánto tiempo te tomó descubrir la verdad?» Emiliano cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente a la cama. 29 años. 29 malditos años, papá. Ah, entonces finalmente encontraste a la bastarda. La palabra golpeó a Emiliano como una bofetada. En 2 zancadas estuvo junto a la cama, agarrando a su padre por el cuello del pijama de seda. «Nunca vuelvas a llamarla así. Es tu nieta, maldito». Casimiro no se inmutó ante la agresión. Si acaso su sonrisa se hizo más amplia. «Nieta no, muchacho. Esa bastarda no es más que el resultado de tu debilidad juvenil, un error que yo traté de corregir antes de que arruinara nuestro apellido». Emiliano lo soltó bruscamente, retrocediendo como si hubiera tocado algo venenoso. «Error. Llamaste error a mi hija. Llamé error a tu obsesión con esa muchacha de la fábrica. Isadora Fuentes no era más que una oportunista que vio en ti su boleto hacia una vida mejor. Te tenía completamente hechizado. Isadora me amaba, y yo la amaba a ella. Amor». Casimiro se incorporó laboriosamente en la cama, sus ojos brillando con desprecio. «Tú no sabías lo que era el amor, muchacho. Eras un niño rico y malcriado, que confundió lujuria con amor verdadero. Así que decidiste matarla. Yo no decidí nada. Las cosas, simplemente, se complicaron más de lo esperado». Emiliano se acercó de nuevo, esta vez con una calma peligrosa. «Cuéntame exactamente qué pasó. Quiero escuchar cada detalle de tu boca». Casimiro lo estudió durante un momento largo, como si estuviera evaluando cuánto revelar. Finalmente, suspiró teatralmente. «Al principio, el plan era simple. Convencer a esa muchacha de que tú habías cambiado de opinión sobre la boda. Le ofrecimos dinero, amenazas sutiles, hasta documentos falsos que probaban que estabas comprometido con otra mujer de mejor familia. Pero ella no cayó en la trampa. Se negó a creer que tú la habías traicionado. Decía que te conocía demasiado bien, que jamás serías capaz de tal crueldad. Era obstinada. Así que la secuestraron. Fue necesario tomar medidas más directas. La llevamos a una propiedad discreta donde podía reflexionar sobre su decisión sin distracciones». Reflexionar. La voz de Emiliano se elevó peligrosamente. La mantuvieron prisionera durante meses. Le proporcionamos alojamiento, comida, atención médica. No era una prisión, era una casa de reflexión. Y cuando descubrieron que estaba embarazada, la expresión de Casimiro se endureció. Eso complicó las cosas considerablemente. Ya no se trataba solo de separarte de una muchacha inadecuada. Ahora había evidencia física de tu indiscreción. Mi hija no es evidencia de nada. Es una persona inocente. En ese momento era un problema que necesitaba una solución. Emiliano sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de solución? Inicialmente, sugerí que la muchacha visitara a un médico que pudiera solucionar el problema discretamente. ¿Querías que abortara? Era la opción más sensata. Pero esa testaruda se negó rotundamente. Dijo que antes prefería morir que lastimar a un pedacito de Emiliano, como lo llamaba. Por primera vez en la conversación, Emiliano vio un destello de algo que podría haber sido respeto en los ojos de su padre. Así que esperaron a que naciera. No tuvimos otra opción. Durante meses, Refugio la cuidó mientras esperábamos. Contraté al mejor médico privado que pude encontrar. Alguien que no haría preguntas incómodas. Pero algo salió mal durante el parto. Casimiro cerró los ojos
y por primera vez mostró algo parecido al dolor. El doctor Mendoza no era especialista en obstetricia. Hubo complicaciones que él no pudo manejar. La muchacha perdió demasiada sangre. Y la dejaste morir. Hice todo lo posible por salvarla. Explotó Casimiro, sorprendiendo a Emiliano con la intensidad de su respuesta. Contraté a los mejores doctores disponibles, pero era demasiado tarde. La hemorragia fue masiva. ¿Por qué?, preguntó Emiliano, genuinamente confundido. Si tanto te molestaba, ¿por qué intentaste salvarla? Casimiro permaneció en silencio durante varios minutos, mirando hacia la ventana donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse, porque en sus últimas horas, mientras luchaba por salvar a esa criatura, vi algo que no esperaba ver. ¿Qué viste? Vi el mismo tipo de amor feroz y protector que tu madre había mostrado cuando tú naciste. Isadora habría muerto 1000 veces antes de permitir que algo le pasara a su bebé. En ese momento me di cuenta de que, tal vez me había equivocado sobre sus motivaciones. Era la admisión más cercana a una disculpa que Emiliano jamás había escuchado de su padre. Pero aún así, después de que murió, querías deshacerte de mi hija. La máscara de vulnerabilidad desapareció inmediatamente del rostro de Casimiro. La criatura seguía siendo evidencia de una unión inadecuada. Mi reputación, el futuro de nuestros negocios, todo estaba en riesgo. ¿Así que ibas a matarla? ¿Iba a encontrarle un hogar adecuado? ¿Una familia sin conexión con nosotros que pudiera criarla discretamente? ¡Mentira! Refugio me dijo que querías eliminar cualquier evidencia. Refugio malinterpretó mis intenciones. Cuando ella huyó con la criatura, me di cuenta de que tal vez era la mejor solución. La niña estaría segura y lejos de nuestras vidas. Y el doctor Mendoza también malinterpretó cuando murió en ese conveniente accidente. Casimiro miró fijamente a Emiliano. El doctor Mendoza era un hombre mayor con problemas cardíacos. Su muerte fue natural. 3 meses después de atender el parto. Qué conveniente. Las coincidencias pasan. Emiliano, ¿y los registros médicos que desaparecieron? ¿Y la casa que demoliste? ¿También coincidencias? Casimiro suspiró profundamente. Hice lo que consideré necesario para proteger a nuestra familia. Si eso te convierte en un monstruo a tus ojos, que así sea. Emiliano se quedó de pie junto a la cama, observando al hombre que había sido su padre, su mentor, su ejemplo a seguir durante gran parte de su vida. Ahora veía a un extraño cruel y calculador, que había destruido vidas inocentes para proteger su orgullo. ¿Alguna vez sentiste remordimiento?, preguntó finalmente. Sentí curiosidad. Durante años me pregunté qué había sido de la criatura, si había crecido sana, si se parecía a ti o a su madre. Su nombre es Catalina. Catalina, repitió Casimiro, como probando el nombre. Se parece a Isadora. Es idéntica a ella. Cada gesto, cada expresión. Es como si Isadora hubiera regresado a la vida. Entonces supongo que el destino tiene sentido del humor después de todo. Emiliano se dirigió hacia la puerta, sintiéndose vacío y agotado. Había venido buscando respuestas, y las había encontrado, pero no le habían dado la satisfacción que esperaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Casimiro. Voy a hacer algo que tú nunca hiciste. Voy a decir la verdad. La verdad destruirá nuestra reputación, nuestros negocios, todo lo que hemos construido. Emiliano se volvió una última vez hacia su padre. Entonces que se destruya. Algunas cosas son más importantes que el dinero y el poder. Siempre fuiste demasiado sentimental, muchacho. Y tú nunca fuiste lo suficientemente humano. Mientras salía de la habitación, Emiliano escuchó la voz débil de su padre. Emiliano, dale mis saludos a mi nieta. Pero Emiliano ya había cerrado la puerta, dejando atrás para siempre al hombre que había creído conocer. El amanecer del domingo, encontró a Emiliano manejando por la carretera hacia Toluca, con el mapa que Refugio le había dado la noche anterior. Después de la confrontación devastadora con su padre, había regresado al hospital para obtener las direcciones exactas del lugar donde Isadora había sido enterrada en secreto durante casi 3 décadas. Refugio le había entregado el papel arrugado con manos temblorosas, junto con una llave oxidada que, según explicó, abría un pequeño cofre enterrado junto a la tumba. Ahí guardé las últimas pertenencias de Isadora, había susurrado con voz débil. Sus cartas, algunas fotografías, el anillo de compromiso que tú le diste.
Pensé que algún día podrían servir para demostrar la verdad. Ahora, mientras conducía por campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte, Emiliano sintió el peso de 29 años de dolor concentrándose en su pecho. Finalmente, iba a poder despedirse de la mujer que había amado más que a su propia vida, pero también tendría que enfrentar la realidad de que había llegado demasiado tarde para salvarla. El lugar indicado en el mapa era una pequeña colina cubierta de árboles en una propiedad abandonada, a unos 15 kilómetros de la casa donde Isadora había muerto, según las instrucciones de refugio. Estaba marcado por 3 ahuehuetes plantados en triángulo alrededor de una piedra pequeña. Cuando finalmente llegó al sitio, Emiliano estacionó el auto y caminó lentamente hacia la arboleda. El lugar era hermoso de una manera melancólica, con la luz dorada del amanecer, filtrándose entre las ramas y creando patrones de sombra en el suelo cubierto de hojas. Los 3 árboles estaban ahí, tal como Refugio había descrito, crecidos y majestuosos, después de casi 30 años. Entre ellos, parcialmente oculta por la hierba silvestre, había una piedra sencilla sin inscripción alguna. Emiliano se arrodilló frente a la tumba de Isadora, finalmente enfrentando la realidad de su muerte. Las lágrimas que había contenido durante la noche se derramaron libremente mientras colocaba sus manos sobre la tierra que cubría a la mujer que había amado. «Perdóname, mi amor», susurró. «Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por no haber sabido que estabas sufriendo. Perdóname por haber perdido 28 años con nuestra hija». El viento movió suavemente las hojas de los ahuehuetes, como si Isadora estuviera respondiendo a sus palabras. Después de varios minutos, Emiliano comenzó a cavar junto a la piedra con sus propias manos, buscando el cofre que Refugio había enterrado. La tierra estaba suave y húmeda por las lluvias recientes, y no tardó mucho en encontrar una pequeña caja de metal envuelta en plástico. La abrió con manos temblorosas. Adentro estaban las cartas de amor que él había escrito a Isadora durante su noviazgo, fotografías de los dos juntos en días más felices, y el anillo de compromiso de oro blanco con un pequeño diamante que había comprado con sus ahorros de juventud. Pero fue la carta que encontró en el fondo de la caja la que lo hizo sollozar sin control. Era la última carta que Isadora había escrito, dirigida a él. «Mi querido Emiliano, si algún día lees esto, significa que nuestro destino fue aún más cruel de lo que imaginé. Quiero que sepas que, a pesar de todo el dolor y la confusión, nunca dejé de amarte. En mi corazón sabía que tú jamás me habrías abandonado voluntariamente. Alguien nos separó con mentiras, pero nuestro amor sigue siendo real. Nuestra hija crece en mi vientre cada día, y es lo único que me da fuerzas para seguir luchando. Si algo me pasa, por favor encuentra a nuestra niña y dale todo el amor que no pude darle yo. No busques venganza contra quienes nos hicieron daño. En lugar de eso, construye la familia feliz que merecemos tener. Te amo para siempre, Isadora». Emiliano apretó la carta contra su pecho, llorando por todo lo que habían perdido, por todos los años robados, por la felicidad que nunca pudieron compartir como familia. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio a Catalina caminando lentamente hacia los árboles. Llevaba ropa sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo, y en sus manos sostenía un ramo de margaritas silvestres. Sus ojos estaban rojos e hinchados por haber llorado, pero había una determinación firme en su expresión. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Emiliano, poniéndose de pie. «Refugio me dio una copia del mapa antes de que te lo diera a ti. Sabía que eventualmente vendríamos los dos aquí». Se quedaron de pie uno frente al otro durante varios momentos. Padre e hija unidos por un dolor compartido, pero separados por la complejidad de su situación. «Leí la carta», dijo Catalina finalmente, refiriéndose a la que había encontrado en sus pertenencias la noche anterior. Nuestra madre me pidió que te perdonara, y yo leí esta», respondió Emiliano, mostrándole la carta de Isadora. «Ella me pidió que no buscara venganza, sino que construyera la familia que merecemos tener». Catalina se acercó lentamente hasta arrodillarse junto a la tumba. Colocó las margaritas sobre la tierra con cuidado reverente. «Siempre me preguntaba por qué me gustaban tanto las margaritas», murmuró. «Ahora entiendo. Era algo que heredé de ella. Eran sus flores favoritas», confirmó Emiliano, arrodillándose junto a su hija. «Solíamos caminar por campos como este,
y ella siempre recogía margaritas para hacer coronas. ¿Me parezco mucho a ella? Eres idéntica. Cada gesto, cada expresión. A veces, cuando te veo, es como si ella hubiera regresado para recordarme lo que perdí. Catalina lo miró directamente a los ojos por primera vez desde la revelación en el hospital. No sé cómo ser tu hija, admitió con voz quebrada. Durante 28 años fui huérfana de padre, y ahora que te encontré, no sé qué se supone que debo sentir. Yo tampoco sé cómo ser tu padre, respondió Emiliano honestamente. Durante estas semanas, sin saber quién eras, vi en ti todo lo que amé de tu madre. Pero ahora necesito aprender a amarte de una manera completamente diferente. Sentí cosas por ti, confesó Catalina, con las mejillas encendidas de vergüenza. Cosas que ahora me dan asco y culpa. Esos sentimientos no eran reales de la manera que crees, dijo Emiliano suavemente. Refugio tenía razón. Tu corazón reconocía una conexión familiar que tu mente no podía interpretar. No hay nada de qué avergonzarse. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque cuando te miro ahora, sabiendo la verdad, lo que siento es completamente diferente. Siento un amor protector, paternal. Siento orgullo por la mujer extraordinaria en que te convertiste. Siento dolor por todos los años que perdimos juntos. Catalina comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de horror o confusión, sino de alivio. Tengo miedo, susurró. Miedo de no saber cómo ser parte de una familia después de tantos años sola. No tienes que ser parte de nada que no quieras, le aseguró Emiliano. Podemos tomar el tiempo que necesitemos. Podemos conocernos lentamente. Construir una relación a nuestro propio ritmo. ¿Y qué pasa con tu padre? Con el hombre que mató a mi madre. La mandíbula de Emiliano se tensó. Mi padre va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Voy a exponer la verdad públicamente, sin importar lo que eso signifique para el apellido familiar o los negocios. No quiero que destruyas tu vida por venganza. No es venganza, Catalina, es justicia, y es lo que tu madre habría querido, aunque pidiera perdón en su carta. Permanecieron arrodillados junto a la tumba durante largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Catalina rompió el silencio. ¿Crees que ella nos puede ver? Sí, respondió Emiliano sin dudar, y creo que está feliz de que finalmente nos hayamos encontrado. Quiero conocer más sobre ella. Quiero que me cuentes todo, cómo se conocieron, de qué hablaban, qué la hacía reír. Te contaré todo lo que quieras saber. Tenemos 28 años de historias que recuperar. Cuando finalmente se levantaron para irse, Catalina tomó la mano de Emiliano. Era la primera vez que se tocaban sabiendo la verdad sobre su relación. «Papá», dijo experimentalmente, probando la palabra en sus labios. «Hija», respondió él, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de emoción, mientras caminaban de regreso hacia sus autos. Ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la distancia. Casimiro Vázquez había llegado al cementerio secreto en una silla de ruedas, empujado por un enfermero privado, para presenciar el reencuentro entre su hijo y su nieta. En sus ojos ya no había frialdad calculadora, sino algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. 6 meses después de aquel amanecer en el cementerio secreto, la Ciudad de México despertó con la noticia que sacudió a la alta sociedad. Casimiro Vázquez Mendoza había confesado públicamente desde su lecho de muerte el secuestro y asesinato de Isadora Fuentes en 1997, así como el encubrimiento posterior que había durado casi 3 décadas. La confesión llegó en forma de una declaración notariada que Casimiro había grabado en video pocas semanas antes de morir, y que fue entregada simultáneamente a la prensa, a la Procuraduría General de Justicia y a las principales organizaciones de derechos humanos del país. En el video, un Casimiro demacrado pero lúcido narraba con detalle escalofriante cada aspecto del crimen, desde el secuestro inicial hasta el encubrimiento del Dr. Mendoza, pasando por los meses de cautiverio de Isadora y su muerte durante el parto. No omitió ningún detalle, no justificó ninguna acción, no pidió perdón. Lo hice para proteger el honor de mi familia, declaraba con voz firme hacia el final del video. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente destruí fue el honor que pretendía preservar. Mi hijo Emiliano y mi nieta Catalina
Han demostrado más nobleza en estos últimos meses que yo en toda mi vida. Que esta confesión sirva para limpiar sus nombres y honrar la memoria de Isadora Fuentes, una mujer que murió por el único crimen de amar a mi hijo. La revelación fue devastadora pero también liberadora. Durante décadas, rumores vagos habían circulado sobre la misteriosa desaparición de la prometida del joven Emiliano Vázquez, pero nadie había imaginado la verdad completa. Emiliano enfrentó las cámaras y los micrófonos con una dignidad que impresionó incluso a sus críticos más duros. En una conferencia de prensa emotiva, presentó oficialmente a Catalina como su hija y heredera legítima. Anunció la creación de la Fundación Isadora Fuentes para mujeres víctimas de violencia doméstica y reveló su decisión de transferir la totalidad de su imperio empresarial al nombre de Catalina. Mi padre destruyó vidas inocentes para preservar un apellido que ya no tiene valor para mí, declaró frente a los medios. Mi hija transformará ese legado en algo que honore verdaderamente la memoria de su madre y ayude a otras mujeres que han sufrido injusticias similares. La reacción pública fue abrumadoramente solidaria. Catalina, quien al principio se había mostrado reacia a aparecer en público, encontró en el apoyo de la gente la fuerza para contar su propia historia, la vida de una joven trabajadora que había crecido sin conocer sus orígenes, cuidando a una madre adoptiva que guardaba secretos dolorosos y que ahora se convertía en la voz de las mujeres silenciadas. No busco venganza, había declarado Catalina en su primera entrevista televisiva. Busco justicia, no solo para mi madre, sino para todas las mujeres que han sido víctimas de hombres poderosos que creen que pueden disponer de vidas ajenas sin consecuencias. La transformación de la Corporación Vázquez en la Fundación Isadora Fuentes fue rápida pero meticulosa. Catalina, con el apoyo incondicional de Emiliano, contrató a los mejores abogados especialistas en derechos humanos y estableció programas integrales de apoyo, refugios seguros, asesoría legal gratuita, programas de capacitación laboral y una línea de emergencia disponible las 24 horas. El edificio corporativo de cristal y acero donde todo había comenzado se convirtió en la sede de una organización que atendía a más de 1000 mujeres en situación de violencia cada mes. Los antiguos espacios de juntas ejecutivas ahora albergaban grupos de apoyo, talleres de empoderamiento y oficinas de trabajadoras sociales especializadas. Refugio había muerto en paz 3 semanas después de la revelación, sosteniendo las manos de Catalina y Emiliano, mientras les repetía que ya podía descansar tranquila, porque la verdad finalmente había salido a la luz. Su funeral fue pequeño pero significativo, con la presencia de cientos de mujeres que habían sido beneficiadas por los primeros programas de la Fundación. En una mañana luminosa de octubre, Emiliano y Catalina visitaron juntos la tumba de Isadora, que ahora tenía una lápida digna de mármol blanco, con una inscripción que habían escrito juntos. Isadora Fuentes de Vázquez, madre valiente, mujer íntegra, amor eterno, su muerte no fue en vano. ¿Crees que estaría orgullosa de lo que hemos logrado?, preguntó Catalina. Colocando un ramo fresco de margaritas sobre la tumba, estoy seguro de que sí, respondió Emiliano. Transformamos su tragedia en esperanza para miles de mujeres. Eso es exactamente lo que ella habría querido. La relación entre padre e hija había evolucionado naturalmente durante estos meses. Los primeros encuentros habían sido torpes, cargados de la tensión de 2 adultos que intentaban crear vínculos familiares desde cero, pero gradualmente, a través de largas conversaciones, comidas compartidas y el trabajo conjunto en la fundación, habían desarrollado una complicidad genuina. Catalina había descubierto que tenía la misma pasión que su padre por la justicia social, pero con un enfoque más directo y práctico, mientras Emiliano tendía a pensar en términos de estrategias a largo plazo. Ella se concentraba en las necesidades inmediatas de las mujeres que llegaban a la fundación buscando ayuda. «Eres exactamente como tu madre en eso», le había dicho Emiliano una tarde, observándola trabajar con una mujer que acababa de escapar de una relación abusiva. Isadora también tenía esa capacidad de conectar inmediatamente con el dolor ajeno. «¿Y de ti qué heredé?», había preguntado Catalina con una sonrisa. «La terquedad», había respondido Emiliano, provocando la risa de ambos. El trabajo en la fundación no solo había sanado la relación entre padre e hija, sino que había dado un nuevo propósito a las vidas de ambos. Emiliano,
quien durante décadas había trabajado únicamente para acumular riqueza, ahora encontraba satisfacción genuina en cada vida que lograban transformar. Catalina, por su parte, había descubierto que tenía talento natural para la administración de organizaciones sin fines de lucro y para inspirar a otras mujeres a reconstruir sus vidas. Una tarde, mientras revisaban los informes mensuales de la fundación, Catalina hizo una pregunta que había estado posponiendo durante meses. «Papá, ¿alguna vez has pensado en volver a enamorarte?» Emiliano levantó la vista de los documentos, sorprendido por la pregunta. «Durante 29 años creí que había perdido al amor de mi vida para siempre. Ahora que sé la verdad, creo que parte de mí siempre estará enamorado de tu madre. Pero ella querría que fueras feliz. En su carta me lo decía claramente. Tal vez algún día», respondió Emiliano pensativamente. «Pero por ahora, tengo más felicidad de la que jamás pensé posible. Recuperé a mi hija, encontré un propósito real en mi vida, y todos los días hago algo que honra la memoria de Isadora. ¿Qué más podría pedir?» «¿Y tú?», le preguntó Emiliano. «¿Has pensado en formar tu propia familia?» «Primero quiero asegurarme de que esta familia está completa», respondió Catalina, tomando la mano de su padre. «Tengo 28 años de ausencia paterna que recuperar». 6 meses después de la confesión de Casimiro, la Fundación Isadora Fuentes se había convertido en la organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia más importante de México. Habían abierto refugios en 6 estados, establecido programas de becas educativas y logrado cambios legislativos significativos en las leyes de protección a víctimas de violencia doméstica. En el primer aniversario de la muerte de Refugio, Emiliano y Catalina organizaron una ceremonia especial en el cementerio donde Isadora finalmente descansaba en paz. Cientos de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación asistieron para rendir homenaje no solo a Isadora, sino también a Refugio, quien había sacrificado su tranquilidad durante décadas para proteger a una niña inocente. «Mamá Refugio me enseñó que el amor verdadero a veces requiere guardar secretos dolorosos», dijo Catalina en su discurso. «Mi madre biológica me enseñó, a través de su sacrificio, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de trascender la muerte, y mi padre me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para construir una familia basada en la verdad y el perdón». Mientras las flores caían sobre las tumbas de Isadora y Refugio, padre e hija se abrazaron con la certeza de que habían logrado algo extraordinario: transformar una tragedia familiar en una fuerza para el bien que beneficiaría a generaciones futuras de mujeres. El amor había triunfado sobre la crueldad, la verdad sobre las mentiras y la esperanza sobre la desesperación. La historia de Isadora Fuentes finalmente había encontrado su final digno.